tardes, señor Carol Ángeles Pais. El día de hoy quisiera realizarle pues un tipo de entrevistas sobre el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de los niños de las edades de 6 a 11 años. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, con gusto. La primera pregunta sería, ¿qué tan importante cree usted que son las actividades físicas para el desarrollo de los niños? Las actividades físicas son súper importantes. Para mí es la base de todo aprendizaje. Lo primero que tienen los chiquitos es eso, ¿verdad? Desde que nacen empiezan a desarrollar todo el sistema locomotor, ¿verdad? Y siempre se empieza pues por todos los movimientos gruesos hasta llegar a los hijos, ¿verdad? Pues ya sabemos que todo lo que tiene que ver con movimiento está involucrado con ambos hemisferios del cerebro, ¿verdad? Y que al fin, pues eso nos trae beneficios no solo para lo físico de los chiquitos, sino para el aprendizaje, para lo emocional, para todo, ¿verdad? Para desarrollar integralmente al chiquito. Entonces, pues lo físico sí es bastante importante. Gracias. ¿Y usted promueve alguna estrategia para fomentar la participación activa? Sí, fíjate que en el colegio, te voy a hablar de la experiencia de ahí porque pues es en donde estamos trabajando, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con pedagogías activas, ¿verdad? Eso quiere decir que el niño aprende haciendo, tocando, jugando, y pues básicamente es lo que tú me estás preguntando ahorita, ¿verdad? Entonces, como que el aprendizaje es basado en eso, ¿verdad? Se trata de que el niño tenga sus experiencias y que a partir de esas experiencias pueda adquirir conocimiento. Ya sabemos, ¿verdad?, que hay muchos tipos de niños que aprenden de diferentes formas, no solo niños, sino igual nosotros de grandes, ¿verdad? Hay unos que son auditivos, otros visuales, otros estésicos. Entonces, siempre dentro de nuestro plan tiene que ir algo físico, ¿verdad? Y utilizamos también los sentidos. Entonces, eso, pues, aparte de motivar a los niños, les crea una experiencia que se queda en el recuerdo de ellos. Y pues eso los motiva. Y al ser una experiencia, pues es más vívido y fortalecemos el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, básicamente todos los días, en todos los cursos, promovemos eso, ¿verdad? Qué interesante. Nunca había escuchado eso de pedagogía activa. ¿No? No, son muchas. Fíjate que son muchas, así como, por ejemplo, Montessori, de Crowley. Ellos tienen muchas actividades así. Pero la nuestra no es una única línea, por lo mismo que te comento, que todos los niños aprenden distinto, ¿verdad? Entonces mezclamos esas didácticas y pedagogía. Ya cuando conocemos al grupo, entonces ya sabemos cómo son y que a través de cómo aprenden, ¿verdad? Entonces hacia ese lado pues vamos orientando las actividades con ellos. Ahora, en cuanto a nutrición, ¿usted ha notado que algunos de los niños tienen dificultades con su alimentación? Y con esto puede ser como falta de energía, sobrepeso o bajo peso. Sí, en el cole tenemos varios casos. Hay un caso que sí es un poquito de sobrepeso y eso afecta obviamente en todas las actividades físicas de los chiquitos, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que cuando, por ejemplo, los nenes no desayunan, se como más desganados o ponen más atención, no están al 100, ¿verdad? Entonces, sí afecta. En el colegio tuvimos varios casos de eso y tuvimos que hablar con los padres para hacerles saber, ¿verdad?, lo importante que es, por lo menos que tengan alguna trocita en el estómago, que no los mandaran sin comer, ¿verdad? Pero sí se han afectado. Sí, pues más de falta de comida, digamos, que de sobrepeso. El sobrepeso solo es un chiquito, pero también porque es de talla grande, o sea, es alto, parece mucho más grande de la edad que tiene. Sí, pues, entonces sí afecta el desempeño en clase y en las actividades físicas, ¿verdad? Totalmente, sí. Totalmente. Acuérdate que todo lo que es alimentación es lo que te genera aquí la capacidad también de poder estar activo, de poder atender, ¿verdad? De poder memorizar. Entonces, toda la comida es la que nos da esa energía y esa capacidad, ¿verdad? Entonces, si no estamos bien alimentados, pues obviamente sí va a tener repercusiones en los resultados de las clases, ¿verdad? Bueno, y también en todo lo afectivo, porque si juegan o interactúan, pues no van a hacerlo como un niño que sí esté bien alimentado, que juegue con ganas o algo así, sino va a estar tal vez un poquito más retraído, ¿verdad? Gracias. Ahora, ¿ha tenido algún caso de algún niño con problemas de salud, tal vez como más específico, relacionado con esto de la obesidad o desnutrición? ¿Y cómo podría decir que ha impactado este problema en el bienestar, en la interacción de los demás? ¿Digamos algún caso concreto que usted se recuerde? Pues ahorita ahorita mandé a una mami a hacer una evaluación diagnóstica ya con un especialista, con un chiquito que sí está presentando, pero no o sea, sí es alimenticio, porque sí tiene un desorden alimenticio seguramente, causado, me imagino yo que por ansiedad, por lo que hemos conocido. Vomita mucho la comida en la mañana o en la refa, es así como súper selectivo con la comida. No come nutritivo, o sea, son, ¿verdad? Básicamente.
Entonces, casos así como específicos sí son referidos, ¿verdad? Al especialista, porque pues es peligroso. Ya cuando estamos hablando de salud, ya interviene más cositas, ¿verdad? Entonces, en este caso en específico, que te comento, sí fue referido con un especialista, pero cabal estamos en ese proceso. Ahora de desnutrición como tal, no. Sobrepeso, este nene que te comento nada más, es de talla grande también, pero es evidente que sí se le dificulta muchísimo todos los movimientos motrices, o sea, toda la motricidad gruesa, ¿verdad? Eso es lo que más le dificulta y por el mismo peso, entonces le cuesta correr o no es tan ágil como los demás, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, está como que no se le hubiera estimulado, digamos, así también, pero es por lo mismo, ¿verdad? Y él también no lo alimentan adecuadamente, o sea, el papá le da mucha pizza, mucha comida rápida, ¿verdad? Ya se habla con él, pero supuesto. Entonces, pues en ese proceso van con ellos. Bueno, ahora sobre lesiones físicas, ¿qué tan comunes son estas, ya sea caídas o golpes, en el aula o durante las actividades recreativas o durante el receso? Gracias a Dios no hemos tenido, a excepción de este chiquito que salió de sobrepeso. Él sí se tuvo una fisura en la muñeca. Eso fue el mes pasado por lo mismo, porque no se le dificultó y fue una caída muy, o sea, no aparatosa, pero como él no tiene la movilidad normal, digámoslo así, entonces no pudo caer bien, digamos, porque ni siquiera fue de alto, sino de parado a caerse, ¿verdad? Entonces fue así, o sea, no tuvo que haber pasado, digamos, con un niño que tiene una movilidad normal, ¿verdad? Pero a él sí le afectó eso. A él sí le afectó. ¿Y cómo manejaron esta situación? Bueno, nosotros en el colegio tenemos seguro, ¿verdad? Entonces todos los nenes tienen seguro, entonces pues se le avisa al padre de familia y luego se refiere, ¿verdad?, al centro asistencial que el papá elija y ya, pues, ya se da el proceso médico, ¿verdad? Luego de eso pues ya tuvo su tiempo con el dietista, porque sí le pusieron dieta. Luego ya no le dijeron que no era necesario hacerle terapia, entonces solo le quitaron el yeso y continuó, ¿verdad? Ya lo que sí se le hizo fueron algunas adecuaciones más en el curso de física para que no fuera a afectarle, ¿verdad? Porque si al regresar otra vez la movilidad cuesta un poquito otra vez que regrese al tono normal, ¿verdad? Sí, pues. De su bracito. Bueno, y ahora sobre la salud bucal, ¿cómo cree que el estado de los dientes, como las caries o la pérdida de dientes, influye en el autoestima o en el comportamiento de los niños? Pues, mira, por las edades que me estás comentando, más que autoestima, siento que sí es en cuestión, o sea, cuando tú tienes un dolor no te puedes desempeñar de la misma forma, ¿verdad? Entonces, cuando hay problemas de caries o algunos dientes, dentaduras con algunos problemas, pues obviamente eso va a afectar en tu atención a la hora de estar en clase, ¿verdad? Porque es incómodo el dolor, a la hora de comer, puedes dejar de comer también por un dolor dental, ¿verdad? Entonces, pues eso sí, o sea, ya nos hemos dado cuenta que cualquier cosita afectiva o física que sufran los niños repercute en el aprendizaje, ¿verdad? Porque si no están pues unidos en lo que estamos viendo, sí va a tener que ver en su rendimiento, ¿verdad? Entonces, y hemos tenido algunos casos que se han ameritado, por ejemplo, que los nenes falten, ¿verdad? Para ir a trabajar esos piezas dentales. Sí, pues más que todo su concentración. Sí, y en su estado anímico también, ¿verdad? Porque pues, no están de buenas para aprender, o pueden estar como lloroncitos. Sí, pues. Por la molestia, ¿verdad? Gracias. Sí, pero sí afecta la atención y las ganas, ¿verdad? De aprender, no son las mismas. Aunque estén jugando o algo así, pero el dolor es incómodo, ¿verdad? Sí, qué tanto. Ahora sobre el desarrollo cognitivo, ¿cómo ve usted que los niños aprenden a pensar de forma más lógica? El ejemplo es como cuando empiezan a clasificar objetos o ya a entender las cantidades. Ok, propiamente en lo matemático, en lógica matemática, bueno, pues eso es con pura experiencia y a eso nos ayudan las pedagogías activas que te comento, ¿verdad? Por ejemplo, con ellos es todo ensayo y error y es a través de juegos, ¿verdad? Entonces, las clasificaciones pues es algo como, ya se trae algo que los nenes lo hacen por inercia, digamos así, ¿verdad? Entonces, las clasificaciones pues uno nada más lo sabía, porque se empieza con colores, trabajamos filiaciones, luego grande, mediano, pequeño, ¿verdad? Entonces son pues muchos ejemplos concretos, ¿verdad? Que ellos puedan tocar, manipular y que vayan como que probando, ¿verdad? El aprendizaje que ellos tienen pues como se fortalece porque van viendo sus demás compañeritos también, ¿verdad? Entonces, pues esa experiencia que te digo de ensayo de error, porque si a alguien le sale, pues los demás se dan cuenta y pueden rectificar lo que están haciendo también, ¿verdad? Al principio cuando son chiquititos ayuda mucho, no sé si has visto tú, pero hay unos como que fueran rompecabezas, que tienen una basecita en el fondo. Entonces, por ejemplo, te ponen 3 cuadritos, ¿verdad? Uno grande, uno mediano y uno pequeño, y tienen ahí la base en donde los niños tienen que ir encajando, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que hay diferentes tamaños, o sea, la misma figura, pero cambia de tamaño. Sí, pues. También hay unos juegos en donde insertan unas rueditas
y se trabaja igual, ¿verdad? De la más grande a la más chiquita o viceversa, ¿verdad? Entonces ellos van probando con tamaños y se van destacando, ¿verdad? Que por ejemplo si ponen una mala, esa autoevaluación es muy importante. Cuando ellos mismos se dan cuenta o tú les haces ver así como mira que hay algo que no es, ¿qué será? Algo que no va con la secuencia que ya llevaban, ¿verdad? Entonces el darse cuenta y volver a repetir, ese volver a hacer es lo que les hace a ellos aprender, ¿verdad? Y eso pues es la base para el aprendizaje nuevo de la escritura y de las matemáticas en sí, ¿verdad? Y pues, y como usted decía, es más que de observación y por inercia que lo van haciendo, ¿verdad? Sí, al principio ellos lo hacen así y luego empiezan a observar. Ellos empiezan a probar, me lo prueban y luego observan, porque como pues, son grupos de niños, ¿verdad? No es un solo niño. Entonces van viendo que hay, por ejemplo, varias formas de hacerlo. Y ellos ya empiezan a comparar lo que miran y lo que ellos tienen, ¿verdad? Para mí eso sería el segundo paso. Pero al principio, pues ellos prueban. Ellos hacen lo que piensan que está bien, ¿verdad? Ah, ya. Sí, pues. Ahora, ¿cómo ve usted que los niños van mejorando su forma de hablar, de entender instrucciones o de aprender palabras nuevas? Bueno, esa conocer varía mucho entre los niños, dependiendo del estímulo que hayan tenido también en casita. Y pues no hay que dejar también de lado alguna cuestión de lenguaje, ¿verdad? Hay niños que sí ya están diagnosticados con algún problema de lenguaje o un síndrome o algo así, que ya vamos a saber que va a tener alguna dificultad, vamos a tener que trabajar de alguna forma distinta con ellos, ¿verdad? Entonces con estos niños se trabaja con adecuaciones curriculares. Pero si hablamos de niños normales, entre comillas, ¿verdad? Pues hablemos del proceso, ¿verdad? Para todo lo que es oral, se trabajan canciones, rimas, poemas, ¿verdad? Que está dentro de todo lo artístico del CNB, ¿verdad? Y dentro del lenguaje también, eso termina en comunicación y lenguaje también, adivinanzas, retaílas, todo lo que son repetición de palabras, los vocabularios comentaban, ¿verdad? Todo eso se va adquiriendo por ejemplo, con imágenes, con muñequitos, por ejemplo, si hablamos de frutas, pues con la fruta en vivo, ¿verdad? Tratar de que todo sea manipulativo y sea concreto para que ellos lo aprendan bien. Son importantes también mucho las prácticas, ¿verdad? Hacer labiales, ejercicios de soplo, todo lo que tenga que ver con la articulación de los chicos, ¿verdad? Eso también a través de juez nos va ayudando a que ellos puedan tener una buena articulación a la hora de ya pronunciar las letras o palabras, ¿verdad? Entonces, primero se empieza con esas prácticas, con este ejercicio, y luego con lo demás que te comento. Ya, gracias. ¿Y ha tenido algún estudiante con problemas de aprendizaje o que ha necesitado pues apoyo especial? ¿Y cómo se ha adaptado esta forma de enseñar a este tipo de casos? Okay. Sí, nosotros atendemos, este año tuvimos un crecimiento en este tipo de población, casi que tenemos a un chico con alguna necesidad educativa especial. Entonces hay diferentes diagnósticos, tenemos niños autistas, tenemos a niños con problemas de dislexia, tenemos chiquitos con problemas de TDAH, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al diagnóstico, pues así se trabaja con ellos, ¿verdad? Algunos necesitan adecuar casi que todo el currículo, ¿verdad? Como cuando es algún tipo de autismo un poquito más profundo, ¿verdad? A un niño con alguna otra necesidad educativa especial, en donde solo hacemos adecuaciones en la forma de evaluar, por ejemplo, ¿verdad? Los temas y las actividades pues son las mismas, porque estas pedagogías activas que te comento les ayuda a ellos bastante, porque como son cosas concretas y de movimiento, pues son también una forma de atraer la atención de estos chicos, ¿verdad? Entonces, en lo único, bueno, depende, como te digo, del caso, ¿verdad? Porque con todos trabajamos diferente adecuación curricular, pero sí va a depender del diagnóstico y de cómo aprendan chiquito. Porque, por ejemplo, así como los autistas, por ejemplo, a ellos no les gustan muchas texturas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer qué sí y qué no, ¿verdad? Entonces, a pesar de los diagnósticos, pues todos son muy diferentes. Entonces, al principio, pues es conocerlos para saber qué es lo que los motiva a aprender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a este chiquito que te comento que es autista, a él le gustan los gatitos o los toros. Entonces, todos lo hacíamos con eso, ¿verdad? Por ejemplo, que regábamos unas sumas, eran con toritos, ¿no? O que te digo, una vocal con gatitos para que la repasara, ¿verdad? Entonces, son son situaciones muy independientes de cada chiquito, ¿verdad? Pero la metodología del colegio sí nos ayuda muchísimo. Ya solo es de adaptar al tema que a ellos les llama más la atención y de ver qué áreas son las prioritarias de trabajar con ellos dependiendo el diagnóstico y la adecuación que se trabaje. Sí, pues entonces es como más personalizado. Y por lo que entiendo, sí trabajan con estos niños dentro del mismo aula, ¿verdad? ¿No son separados? No, a ellos, el estar en un aula regular integrado les ayuda muchísimo a despertar esa área social, ¿verdad? La de aceptación también, y los motiva, porque era lo que te decía, ellos empiezan a hacer las cosas por ellos mismos, pero luego se dan cuenta que sus amiguitos pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces ellos también intentan y van queriendo como aprender también de los demás, ¿verdad? Entonces sí es importante y trabajar el aspecto
de aceptación en el aula, ¿verdad? De que los demás chicos sepan qué necesidad es la que tienen sus compañeros y de crear ese como vínculo entre ellos para que se puedan apoyar, ¿verdad? Que se sientan queridos, que se sientan aceptados, y eso los motiva también a aprender así como los demás, ¿verdad? A sentirse parte de. Qué bonito e interesante. Sí. Por último, sobre el desarrollo psicosocial, ¿cómo observa usted las interacciones sociales entre los niños en su aula? ¿Y ha notado algún patrón en cómo forman amistades o cómo resuelven conflictos entre ellos? Depende de las edades. Va a depender mucho de edades. Por ejemplo, te puedo decir que en la preprimaria hay mucha como asociación, digámoslo así, al principio es por niñas y niños, ¿verdad? En general se da por cosas que tengan en común, ¿verdad? Por ejemplo, si a una nena le gusta jugar muñecas, se va a juntar con nenas que les gusta jugar muñecas, ¿verdad? A los varones que son como un poquito más les va a gustar estar más con otros varones que sean iguales a ellos y no con nenas y jueguen como tranquilitos, ¿verdad? Entonces, ellos se van como agrupando de acuerdo a sus preferencias, y ya cuando ellos empiezan a jugar ya tipo algunos juegos de roles, entonces ahí ya empiezan a involucrarse de otra forma, ¿verdad? Ya los niños, por ejemplo, que les gusta jugar pelota, pero si están jugando de maestros o de familia, entonces ya empiezan a jugar un rol distinto, ¿verdad? Ahí ya no están solo niñas y niños, sino es un juego de roles, ¿verdad? Hay actividades también, bueno, eso es cuando es como juego libre, ¿verdad? Pero cuando uno los pone, por ejemplo, a hacer rallies o a hacer algún juego de equipo, igual ellos buscan afinidad, pero ya buscan afinidad de acuerdo al juego que van a hacer. No tanto a lo que les gusta, sino, por ejemplo, que se llama en tu playa, ¿verdad? Que así como, tienes pilas para correr, entonces hacemos equipo con él, ¿verdad? Ya no es así solo porque cae bien, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que depender mucho de la edad, pero básicamente dentro de primero se empieza a hacer los equipos por afinidad, ¿verdad? Por intereses en común, y ya luego depende del juego de roles o de lo que ellos en que estén trabajando, si van a ir dirigiendo su juego, ¿verdad? Sí, pues entonces como se podría decir que conforme la edad se van integrando un poquito más ambos géneros. Exactamente, ajá. Y hay un momento, aunque eso es un poquito más grandecitos, pero en la primaria sí logran trabajar entre chicos y chicas, ¿verdad? Ya luego en la adolescencia ya los nenas están en un lado y los varones en otro, ¿verdad? Pero al principio sí hay una interacción más genuina, ¿verdad? Más que no importa si sea niño, ¿verdad? Incluso juegos en donde hay varones pueden ser mujeres en los juegos de rol y no hay problema, ¿verdad? Pero es por la edad en donde se realizan esos juegos. Sí, pues. ¿Qué tan relevantes son las actividades grupales para el aprendizaje social en su clase? ¿Y qué estrategias utiliza para fomentar la cooperación, comunicación y resolución de conflictos entre los niños? Ok, todo lo social es muy importante, ¿verdad? O sea, no puedes apartar a un niño de un grupo. O sea, nosotros, los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales, ¿verdad? Entonces, no solo para el proceso educativo, sino para la vida, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y eso es una de las cosas más complicadas que hay, porque todos, ¿cómo te decía? O sea, todos quieren como hacer lo que cada quien quiera, ¿verdad? En cambio, en un equipo tienes que ceder a veces. Y eso es parte de lo que se les enseña a los chicos. Nosotros allá, lo que hacemos en el colegio es trabajar igual con roles, grupos de roles. Por ejemplo, en robótica, estos roles se van rotando, ¿verdad? No siempre es el mismo. Pero, por ejemplo, en robótica tienen un líder de equipo que es el que va a repartir todos los instrumentos, ¿verdad? Y otro es el encargado de dirigir cómo armar. El otro, por ejemplo, es el que va a explicar qué es lo que hicieron de proyecto, ¿verdad? Y hay otro, al final, que es el que va a dar como las conclusiones finales a lo que llegan, ¿verdad? Entonces, esto se trabaja desde chiquitos, para ir desarrollando en ellos todas esas habilidades, ¿verdad? Sabemos que igual hay unos que les gusta más hacer que hablar, o a otros al revés, ¿verdad? Que les gusta más hablar que hacer. Entonces, ellos se van dando cuenta también de que posiblemente tienen otras habilidades que no sabían que tenían, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer es que experimenten cada uno de esos roles, ¿verdad? También nos ayuda de poner encargados de clase. Siempre hay encargados, igual en todos los grados, de repartir estuches, de limpieza, de boarding, ¿verdad? Todas estas actividades nos ayudan a integrarlos, ¿verdad? A sentirse parte de un todo, ¿verdad? Y nos hacemos ver de esa forma, ¿verdad? Que si alguno de ellos falta, es importante ese trabajo, ¿verdad? Que cada quien desempeñe. También se trabajan allá en el colegio lo del, ¿cómo se llama esto? Es un gobierno escolar, se llama, en donde por aula ellos eligen a un presidente, a un secretario, un tesorero, ¿verdad? Entonces, vocales. Todos, pues al final forman parte de un equipo, ¿verdad? Y cada quien va a dirigir o tomar las responsabilidades de acuerdo a lo que los demás lo hayan elegido, ¿verdad? Entonces, son como ciertas actividades que se trabajan durante todo el año, ¿verdad? No como un tema
aparte, sino que dentro de todo lo que se trabaja, para que ellos vayan formando esa habilidad social, ¿verdad? Muchas exposiciones también, porque así se les quita el miedo de hablar en público, les da seguridad. Entonces trabajamos bastantes exposiciones, al principio es con la clase, y luego, depende de los temas, ya pueden ellos ir a otros grados a dar sus exposiciones, ¿verdad?, de algunos temas. Entonces eso les ayuda también a interactuar con otras edades, actividades también como, por ejemplo, para el Día de la Madre, del Padre, del Cariño, en hacer, ahí tenemos una actividad que se llama Talent Show también, en donde cada quien va a conocer su talento, ¿verdad?, en frente de todos sus amigos. Entonces eso les va dando esas habilidades sociales para poder desenvolverse en cualquier ámbito, ¿verdad? Sí, pues qué bonito verlo como un todo, ¿verdad? Pues sí, dentro de sus clases normales, digamos, o sea, sin separarlo, lo van viviendo, ¿verdad?, sin que se den cuenta. Tenemos muchos niños hijos únicos, entonces hay que motivarlos. Sí, pues. Ya por último, respecto a la autoestima, ¿cómo cree que la forma en que los niños se perciben a sí mismos influye en su desempeño académico o en sus relaciones con otros? ¿Y qué actividades o enfoques utiliza para fortalecer una autoestima positiva en los niños? Todo lo afectivo o la autoestima en sí tiene mucho que ver en los resultados que ellos tienen. Y eso empieza desde casita. Si en casa les dicen es que tú no puedes o a ti te cuesta, ellos se graban en la cabecita ese mensaje. Entonces a la hora de querer trabajar, ellos no pueden, porque eso es lo que han recibido, ¿verdad? Incluso con papás que, por ejemplo, no les dejan hacer las cosas a ellos, sino que se los hacen, ¿verdad? Entonces el mensaje es, tú no puedes hacerlo, por eso yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Obviamente eso no lo hacen con querer los papás, ¿verdad? Es algo inconsciente, pero se los hacemos ver. Como te comento, tenemos muchos hijos únicos ahí, en donde son niños muy sobreprotegidos, pero eso en vez de ayudarles los daña, ¿verdad? Porque se nos hace sentir que no son capaces de, ¿verdad? Entonces en el colegio pues les damos esas responsabilidades, ¿verdad? Hay niños responsables para todo, y eso, lo que te decía, de darles un tema específico a cada uno de realizar alguna cuestión, eso les ayuda muchísimo en su autoestima, en sentirse capaces, ¿verdad? Que ellos ayudan, que ellos aportan. Nosotros trabajamos muchísimo en la independencia con ellos, que es bastante importante, porque cuando tú empiezas a hacer las cosas por ti mismo, tú te empiezas a valorar más, porque cada vez menos vas a necesitar de alguien más, ¿verdad? Entonces trabajamos mucho ese tema también con los papis, porque sí, nos hemos dado cuenta que al principio varios te dicen no puedes, o lloran, ¿verdad? Entonces nos alentamos y les decimos no, que sí, que tú puedes, inténtalo, y si no sale bien lo volvemos a hacer, ¿verdad? El irlos motivando. Cuando hay un logro de alguien que le cuesta, la celebración de clase completa es un motivante increíble para ellos. Entonces, entre ellos mismos se dan ánimo, ¿verdad? Así como se hacen como porras. Entonces, eso nos ayuda también a mejorar ese aspecto, ¿verdad? Todo lo social tiene que ver mucho con esa autoestima que tú dices, porque entonces ellos, aunque al principio no se puedan valorar, los demás niños les empiezan a dar ese valor, entonces ellos ya se lo creen, ¿verdad? Ya saben que sí, son buenos, o que alguien más los aprecia, ¿verdad? O como son. Entonces es importante. Hay diferentes fechas en donde se puede trabajar eso también, como el Día del Cariño, ¿verdad? En hacer una tarjetita o algún detallito, algún amiguito especial. Entonces se aprovechan todas esas oportunidades, o por ejemplo, cuando un niño no llega a clase, nosotros le grabamos un videito de los compañeritos diciéndole que lo extrañan, que son importantes para ellos, que esperan que pronto regrese, ¿verdad? Entonces esas cositas les ayudan a ellos afectivamente, ¿verdad? En su autoestima, porque dicen, me extrañan, ¿verdad? Soy importante para ellos. Entonces tratamos de tener como que esos detallitos con ellos para ir fortaleciendo esa área también. Y ya, pues, su autoestima está bien, imagínate todo lo del aprendizaje, va a ser increíble. Pero sí es bien importante trabajarlo como base para tener buenos resultados, ¿verdad? Gracias. Qué bonito y qué interesante ver cómo incluso ayuda a la autonomía del niño, ¿verdad? Sí, completamente. Pero sí, los 3 temas que tocaste son, pues es la educación integral, básicamente, que se trabaja con los niños. Si una de ellas falta, se desmorona nuestra torrecita. Entonces hay que llevarlas de la mano, ¿verdad? Todas son importantes, no hay una más importante que otra, ¿verdad? Entonces siempre pues es importante llevarlas de la mano y tratar de que no falte una, ¿verdad? O de fortalecer la que está más débil, ¿verdad? De acuerdo a cada chiquito. Y pues, entonces muchas gracias, Carol, de verdad fue muy enriquecedor conocer tal vez esa metodología, tanto del colegio como suya, y cómo trabajan estos 3 ámbitos del desarrollo, tanto de manera consciente, digamos, para los niños, como tal vez implícito y sin que se den cuenta lo están trabajando, y cómo les ayuda a su crecimiento. Con mucho gusto. Sí, ahí estamos ahí a la orden, espero que les ayude esa reflexión. Cada colegio, cada persona tiene una forma distinta de trabajar, ¿verdad? Pero pues te comparto lo que nosotros hacemos allá en base a la experiencia que he tenido en estos años de trabajo, ¿verdad? Gracias, Carlos, muy amable.